quisiera saludar a las muchas personas que conozco en Italia y que están siguiendo este congreso y que lo están siguiendo directamente a través de Internet. El tema que se me ha dado es la transmisión de la experiencia del libro de la vida a los jóvenes. Yo personalmente he tenido siempre esta preocupación, porque siempre he estado en la formación y siempre pues te queda el deseo, la pasión educativa, que uno lo quiera o no. Pero yendo al tema, voy a leer algunas cosas de las que he escrito, otras iremos viendo cómo lo hacemos. La transmisión del mensaje del libro de la vida, una experiencia tan importante para proponer a la pregunta de fe de nuestros contemporáneos, se convierte particularmente significativa cuando este mensaje teresiano se dirige al mundo de los jóvenes, que ciertamente necesitan más y son más sensibles a temas como la verdad y la esencialidad del Evangelio. Dos razones hacen difícil en este tiempo el acceso a la experiencia teresiana. Ante todo, un problema de distancia del lenguaje, es decir, la distancia cultural que se ha creado a lo largo de casi 5 siglos, desde la época de la redacción del libro de la vida. Si tenemos en cuenta los cambios culturales, filosóficos, sociales, han aparecido a lo largo de estos siglos, nos parece incluso que es difícil tener un lenguaje para comprender a Teresa. Un segundo problema hace referencia a toda la Iglesia, es decir, el problema que hace referencia a todos los creyentes y a todos los hombres, es decir, el problema del anuncio de la fe. El Papa Juan Pablo II recuerda en su famoso recurso de Puebla del 83, es necesaria una nueva evangelización, decía nueva, en sus ardores, en sus métodos, en su expresión. Es decir, tenemos que comenzar desde el inicio. Y esta es la urgencia de la Iglesia y es una urgencia de todos nosotros de redescubrir las raíces de nuestra fe. Para quien no lee el texto español, hay una tercera dificultad, que consiste en las traducciones, que generalmente no pueden dar la riqueza y la belleza del mensaje teresiano. Bien, con estas premisas quiero ofrecer algunas consideraciones en relación con el anuncio del mensaje teresiano a los jóvenes. Como punto de partida, propongo una lectura o una propuesta de lectura sobre la condición juvenil. Me refería sobre todo a la situación italiana, europea, y que por esta globalización es una lectura que puede ser extendida a todo el mundo. En particular, un pequeño análisis sobre lo que es la pregunta religiosa del mundo juvenil y en un segundo momento propondré algunas temáticas que son típicas del anuncio de la fe cristiana y que encontramos en Teresa de Jesús. Y si tenemos tiempo, quisiera proponeros algunos temas del libro de la vida que son más sensibles o a los cuales son más sensibles los jóvenes de las nuevas generaciones. Espero que nos conseguiremos entender. Una lectura de la condición juvenil. Existen algunos aspectos negativos que no podemos ignorar. No podemos, solamente viendo el vacío de jóvenes que hay en nuestras iglesias, no podemos ignorar que el mundo juvenil va hacia otras partes. Hay aspectos negativos propios de esta condición juvenil, es decir, lo que se ha llamado la crisis de la temporalidad, que se manifiesta generalmente como pérdida de las raíces, que reduce la experiencia de la juventud a un simple conseguirse de emociones, a una pérdida de sentido, de responsabilidad que dure en el tiempo. La vida no es pensada como una elección o como un proyecto, sino como un conjunto de segmentos con fuertes tonalidades sentimentales o emocionales. Algo a consumir, emociones a consumir.
Sabemos todos que esto es un grave problema de las nuevas generaciones hoy. Como consecuencia de todo esto vemos que los jóvenes están habituados, también por culpa de estas ideologías que han caído, o la atención al sujeto en sentido individualista, narcisista, un fuerte individualismo, incluso con el modo en que los jóvenes se unen o se juntan, que están muy legados a un pequeño grupo. Por ejemplo, en Italia están en crisis las grandes discotecas, porque ahora están de moda los pub, los lugares donde los muchachos en pequeños grupos se encuentran. Por eso, el problema es yo con mi amigo o mis pocos amigos. Esto como trasfondo negativo, pero hay aspectos positivos también que diría nos han ayudado a ver desde el análisis sociológico, pero que también nos ayuda a ver y analizar ciertas intervenciones que sea Juan Pablo II, sobre todo Juan Pablo II, pero también Benedicto XVI, han hecho a diversos niveles. Recordaréis, por ejemplo, el famoso discurso de Juan Pablo II en la Jornada de los Jóvenes del 2000. Os leo un párrafo. Queridos amigos, veo en vosotros las centinelas de la mañana. En el curso del siglo que muere, jóvenes como vosotros venían llamados en reuniones oceánicas para aprender a odiar, o venían mandados a luchar. Hoy aquí habéis venido para afirmar que en el nuevo siglo vosotros nos prestaréis a ser instrumentos de violencia y de destrucción. Defenderéis la paz, pagando, aunque incluso con vuestra persona, si es necesario. Juan Pablo II indicaba nuevamente un ideal, la fuerza, la potencia también, en la belleza de la fe a los jóvenes. Tenía confianza en ellos. También Benedicto XVI, en una reciente intervención del mes de mayo pasado a la Conferencia Episcopal Italiana, les hablaba de la necesidad de reencontrar la pasión educativa y en relación con los jóvenes decía estas palabras: los jóvenes llevan en su corazón una sed, y esta sed es una pregunta de significado y de relaciones humanas auténticas que ayuden a no sentirse solos ante la vida. Es un futuro que es menos incierto, con una compañía de la cual confiar, y nuestra respuesta es el anuncio del Dios amigo del hombre, que en Jesús se ha hecho cercano a cada uno. Jesucristo, la transmisión de la fe, es parte irrenunciable de la formación integral de la persona, porque en Jesús se realiza el proyecto de una vida en plenitud alcanzada. Luces y sombras en esta condición juvenil. Por lo que respecta a la dimensión religiosa de los jóvenes, que es el elemento típico del que hemos hablado, también vemos contrastes y bellezas. A nivel de contrastes se trata de una pregunta a menudo muy vaga, de una fe religiosa que se acerca a la New Age, un tipo de religión muy naturalista, porque uno sigue aquello que siente, consciente de que en sí mismo está la fuente de una fuerza interior. O, por otro lado, a menudo sentimos en esta realidad religiosa un tipo de búsqueda de sensaciones. Es decir, Dios es medido en cuanto suscita en mí una emoción fuerte. Expresiones como lo siento cercano o no lo siento cercano. Esto lo escuchamos en la boca de nuestros muchachos. Están ahí como en búsqueda de experiencias, consumidores de experiencia. Vemos que solo en el ámbito
de lugares educativos de la fe, o movimientos, etcétera, encontramos el resucitar de una verdadera sed de religiosidad. Esto es una síntesis muy rápida, pero podríamos entrar en detalles. Pero solo me paro sobre esta cuestión. Con esta premisa, que es solo una premisa, en que vemos que hay una necesidad de esencialidad por parte de los jóvenes, no se puede contar o narrar. No podemos andar con historias. No podemos hablar de cualquier manera de Dios. Nunca hemos podido hacerlo, pero menos aún en este tiempo. Verdad en las relaciones, esencialidad. Incluso la percepción de la verdad en las relaciones, en la vida. Lo que dice Teresa, hablando de la verdad ante Dios y ante la persona. Yo sintetizaría esta búsqueda o esta petición o esta necesidad de religiosidad en 4 palabras, en las cuales encontramos la respuesta a esta pregunta religiosa en la experiencia cristiana y es particularmente en la experiencia teresiana. Palabras como experiencia, palabra como referencia y dependencia de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Sabemos que al final del libro de la vida Teresa recibe precisamente una indicación en este sentido. Me conocerían tanto si escuchasen y leyesen esta palabra. La referencia a la palabra revelada, con todo el poder y la fuerza y la dinamicidad que tiene la palabra de Dios. La tercera palabra, la experiencia del encuentro con Dios en Jesús. Es decir, la necesidad de que Dios no sea un Dios sin límites, un Dios indefinido, un Dios que no se puede hablar, sino que Dios tenga un rostro, el Dios que se ha manifestado en Jesús. Y finalmente una cuarta palabra, una compañía humana, la que Teresa en los primeros capítulos de la vida llama la compañía de buenos. Estas 4 palabras corresponden en cierto modo a los que son los grandes temas del querigma cristiano. Sobre todo, una llamada a la experiencia. La experiencia es un canon fundamental de la transmisión del mensaje cristiano, en cuanto buena noticia, evangelio, para el hombre de todos los tiempos, sin excluir, por supuesto, a los jóvenes. Pedro exclama delante del pueblo: nosotros no podemos callar aquello que hemos visto y oído. La llamada a la experiencia es uno de los puntos de fuerza del testimonio de Santa Teresa. Escribe, cito, «El Señor me ha dado esta experiencia. No diré sino lo que he visto por experiencia. Y no me entenderá sino quien tiene experiencia de esto». Y hay muchas referencias en Teresa sobre esto, a la experiencia. Y esta es la razón misma de su escribir. Hay un famosísimo texto citado muchas veces. Mi intento no es otro sino ese de atraer a las almas a un bien tan elevado, y no diré nada que no haya experimentado. Este primer criterio. Sobre este criterio encontramos una sintonía, un feeling con las nuevas generaciones, la experiencia. Naturalmente una experiencia que hay que educar. Un segundo nivel, que es también, según mi parecer, importantísimo. En tiempos de pérdida, en tiempos en que no hay referencias claras, es necesario partir desde el inicio, y el inicio es la palabra de Dios. El inicio de la experiencia cristiana surge de la escucha de la palabra de Dios, oída y escuchada, fides es audito. La fe nace de la escucha de la palabra eterna, que se manifiesta, como dice la Dei Verbum, con el hecho mismo de su presencia y con la manifestación de sí, con las palabras y con las obras, con los signos y con los milagros, y especialmente con su muerte y resurrección. La palabra de Dios, contenida en la Sagrada Escritura, es un contenido y un medio del anuncio cristiano.
Y el modo particular, cuando nos referimos al mundo de los jóvenes, que está en búsqueda de la verdad, del Evangelio y del encuentro con el rostro del Señor. No obstante, esta palabra tiene que ser transmitida según una modalidad de concretización. Toda palabra proclamada tiene que ser fuertemente referida a la vida y, por lo tanto, que sea capaz de sorprender, en cierto modo de hacer surgir lo humano en sus contradicciones y en su pregunta de búsqueda de significado. Y al final, cuestión de una relación verdadera con Dios. Es decir, tiene que ser una propuesta muy concreta y gozosa, capaz de leer las necesidades de la persona de hoy. Al mismo modo que hablamos de la transmisión de la experiencia teresiana, no podemos ignorar que la palabra de Teresa no es sino un formidable testimonio de la palabra de Dios. No se puede pensar en ninguna misión de santidad que no se radique profundamente en el anuncio salvífico de la palabra de Dios y que no encuentre su colocación como anuncio y experiencia del misterio de Cristo y de la inhabitación trinitaria de Dios en el hombre. El mensaje teresiano del libro de la vida encontrará modos nuevos de proponerse y de ser acogido por las nuevas generaciones precisamente cuando surge de la escucha de una palabra de la cual quiere ser explicación. Interesante es el hecho que en cierto modo encontramos este mismo modo de la palabra a la experiencia subrayado en algunos textos de Teresa, especialmente en el libro de las moradas, donde la tipología bíblica en algunos casos se convierte en un modo de explicación del hombre y de las diversas moradas. Diría que es la experiencia de primera mano. He participado algunas veces en la propuesta que hacen los franciscanos en Asís. Soy muy amigo también de Marini. Y él insistía precisamente sobre esto, ¿no? La fuerza de la experiencia de San Francisco, pero que es incomprensible si no se parte de la Sagrada Escritura, es decir, la Escritura como canon de comprensión de la experiencia de santidad. Otro elemento es el contenido fundamental del anuncio cristiano, que consiste en la gran sorpresa del amor fiel y inagotable de Dios para el hombre, mientras el hombre es rebelde, es lejano, el amor gratuito de Dios que llega hasta la muerte de Jesucristo y su resurrección. La carta a los romanos, la primera carta de San Juan. Este es el carisma de la fe, una muerte por amor, que se convierte para cada hombre que la encuentra una vida nueva y una decisión de reconstruir la propia existencia a partir de la gratuidad de un don dado, de una vida nueva, porque uno ya no vive para sí, sino por Cristo muerto y resucitado. Cuando el deseo humano encuentra el amor de Dios en el rostro de Jesucristo, la vida de este hombre que ha encontrado el rostro de Cristo se convierte en un testimonio invencible. Esta vida que vivo en la carne, yo la vivo en la fe del Hijo de Dios que me ha amado y se ha entregado por mí, dice Pablo en la carta a los Gálatas. Y esta es también la gran pasión de todos los grandes testimonios de la resurrección, que han comido y bebido con él después de su resurrección de los muertos. Hechos de los Apóstoles 10. El testimonio de Santa Teresa es del mismo modo un sentido potente. Ella, como Pablo, aferrada a Cristo, alcanzada por él en el punto más frágil de su vida, en su precariedad e impotencia. Teresa hace experiencia de la gran misericordia que dilata el corazón y trae seguridad. Precisamente este encuentro es portador de un lenguaje análogo al de Pablo. La vida en Cristo es una vida nueva, es una vida resucitada. Y así lo escribe Teresa al inicio del capítulo 23. De aquí en adelante es un libro nuevo, es decir, una vida nueva. De la que he hablado hasta ahora era mía, pero la que he vivido desde que comenzaron a acontecer estas cosas de la oración es que Dios vivía en mí, por lo que me parece. Porque sería imposible de otra manera
liberarse en tan poco tiempo de costumbres y obras tan malas. La consecuencia más relevante de esta novedad ha sido experimentada o se experimenta en la calidad nueva del amor, como lo escribe en el capítulo 28 de la vida. Un amor resanado por el excesivo amor de Dios por nosotros. Otro lugar importante de anuncio cristiano que encontramos en las obras de Teresa es la comunión entre los creyentes. La palabra de Dios, el corazón de la fe cristiana es sufrir con Cristo y después la compañía de los buenos. Son 4 elementos fundamentales para comprenderse con las nuevas generaciones. Esto de la comunión entre los creyentes y los cristianos es fundamental. Es decir, la gente, sobre todo los jóvenes, si no tienen un lugar en el cual crecer, te abandonan con una rapidez enorme. Los Hechos de los Apóstoles describen la primera comunidad cristiana como la multitud de aquellos que eran unánimes en la fe, que tenían un solo corazón y un alma sola. Como sabemos, Teresa vive a lo largo de toda su vida experiencias muy fuertes de comunión fraterna. Antes de la conversión reconoce a la compañía de los buenos el papel fundamental para que pudiesen suceder los cambios a los cuales el Señor la preparaba. Cuando en el libro de la Vita describe los momentos más elevados de la oración, es entonces cuando la santa convoca a la llamada a los amigos fuertes de Dios. Explica que precisamente en este punto las flores comienzan a florecer y a dar perfume. El alma desea que todos la vean y se den cuenta de su alegría. Este gaudio, que es comunicativo, desea hacer participar esos bienes a los otros. Y después la famosa llamada a los amigos. Quisiera que entre nosotros 5 que ahora nos amamos en Cristo se estableciese una relación como otros hoy también se unen en secreto para ir en contra del Señor, que tratásemos nosotros de reunirnos para desengañarnos. Es una traducción italiana muy pobre. Cuánto es bello el español. Y dar propuestas sobre nuestra posible enmendarnos y con esto hacer placer mejor a Dios. El elemento de la visibilidad de la vida fraterna, que en cierto modo se presenta como prueba frente al mundo de la posibilidad de relaciones nuevas, es también un signo indispensable, sobre todo para las nuevas generaciones. Tienen que encontrar iglesias vivas, comunión de personas. Y para terminar, un último elemento, que si queréis no forma parte del querigma fundamental de la fe, pero sí de la experiencia de la fe de la Iglesia. He estado llamada la Tierra Santa para los peregrinos, el quinto evangelio. Me refiero, por ejemplo, a una experiencia que hemos hecho con unas 70 jóvenes que vinimos aquí a Ávila, a Castilla, hicimos un peregrinaje de 25 kilómetros por esta extraordinaria tierra. Me decían los jóvenes, ahora he entendido, hay algo en esta tierra que habla, la esencialidad del lugar de la Castilla, de Ávila, que transmite lo característico del corazón de Santa Teresa, pues como sucede en otras ciudades, como por ejemplo en Asís con San Francisco. Esta es una ciudad simbólica que puede recordar e indicar la fuerza de una experiencia. Antes o después los jóvenes ligados al Carmelo tienen que venir aquí. Y ahora tenemos este lugar, gracias a Dios. Hablando más propiamente de este libro que estamos viendo, leyendo, investigando y conociendo, el libro de la vida, sabemos que es el libro que es el que más atención ha suscitado, más que todos los otros libros de Teresa, más incluso que el libro de las Moradas, que es la obra más madura
Pero ¿por qué el libro de la vida es un testimonio de primera mano y que es paragonable a las grandes autobiografías que se han escrito en la historia? Quisiera proponeros algunas claves, algunos puntos o mensajes de lectura que según mi parecer son importantes. No tenemos tiempo para ver todo, pero algunas cosas, ¿no? Quizás un cuarto de hora. Algunas claves de lectura que según mi parecer son lugares sensibles para las nuevas generaciones. Comenzando desde el inicio, si analizamos los primeros 4 capítulos del libro de la vida, hay una idea fundamental, aunque hay tantas interpretaciones y las habéis escuchado en estos días. Una lectura atenta nos puede consentir dar este título: El cambio de la idea de Dios en Teresa. Teresa inicia su narración en relación con su relación con Dios, y lo dice ya en el prólogo. Y por eso es el gran tema que domina todo el libro de la vida. Y ella parte describiendo su relación con Dios fuertemente marcada por una connotación escatológica. Pues son las cosas de su infancia, ¿no? Pero que en realidad transmiten una imagen de Dios inadecuada. No tanto por amor, sino por conquistar los bienes de la vida eterna. Y por siempre, 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 que en realidad nacen como narraciones mágicas, como para decir que esta muchacha ya era santa de pequeña. Más por temor servil que por amor, dice Teresa. Una relación que no fundamenta una verdadera relación, sino algo superficial que va a ir forjando otro modo de pensar. Ella escribe: me imprimían sus condiciones estas amistades, otra manera de pensar, otra manera de relacionarse con Dios, en relaciones en las cuales el alma se mostraba, se hacía ver, era común perder el poder. Incluso la elección vocacional obedece a una dinámica de expiación. No había amor de Dios que tuviese del padre y de la familia. Y porque no tenía el amor de Dios, todo consistía en imponerme un esfuerzo muy grande. El testimonio de Teresa es un testimonio de primera mano que describe un camino hasta el encuentro con el verdadero Dios. Este encuentro sucede en la compañía de los buenos, leyendo buenos libros de formación y como verdadero lugar teológico, que no debemos olvidar sus enfermedades, en las cuales ella vive otra cosa. Cada enfermedad la va acercando un poco más a vivir la gracia. Como decir que la persona tiene que ser interiormente reducida a una gran pobreza, porque aquí surge la verdadera pregunta por la salvación. Al inicio de esta historia, Teresa hace referencia a la violencia fuerza. Y enseguida pasa a describir naturalmente, casi como consecuencia del inicio de la oración. Me esforzaba todo lo que podía de tener presente a Jesús, nuestro bien y Señor, y en la oración el encuentro con el rostro de Cristo. Comprendí lo que significaba amar, o aún más fuerte, aunque si estamos siempre al lado de Dios, en modo especial se encuentran con Él los que practican la oración porque sienten que Él los guarda, mientras que los otros pueden quedarse muchos días sin nunca acordarse de que Dios los ve. Esta es la gran revolución. Dios no es un bien a conquistar, sino que es la fuente de grandísima ternura que ella encuentra cuando entra en el convento.
de nuevo gozo que me llenaba y que no entendía de dónde venía. El gozo, sí, de este camino surge en la determinación y sobre las obras que Teresa puede cumplir, siguiendo la gracia en la que finalmente Dios termina siendo la vida, es decir, el paso de la ley a la gracia, de una vida vivida por sí misma a la vida en y por el Señor. Mientras escribo esto, me parece que con tu ayuda y con tu misericordia podría decir, si no con la misma perfección, lo que ha dicho San Pablo. Ya no soy yo la quien vive, sino vos, mi Creador, que vivís en mí. Esto es esencial, el cambio de modo de pensar con Dios, o de Dios. Un segundo elemento importante, la búsqueda afanosa del encuentro con la misericordia de Dios, con el amor misericordioso de Dios. Se manifiesta finalmente la razón principal del drama teresiano, una pregunta de amor adecuado al corazón del hombre. Teresa escribe de sí misma: el Señor me ha hecho encontrar afecto en todas partes y siempre. Desde la juventud era siempre la más amada, elementos que conocemos muy bien, y que manifiesta ciertamente una personalidad de líder que atraía así a las personas como tantos testimonios nos recuerdan. La búsqueda de afecto y de amistad, en primer lugar en la casa paterna y después en el monasterio, permanece como el leitmotiv fundamental e importante de Teresa. Y es importante el juicio que formula en relación con esa famosa historia del cura de Becedas. Esta era entonces mi ligereza y necesidad, que me parecía virtud, hacerme amar y ser fiel a quien me amaba. Pero sea maldita tal fidelidad que va más allá, que va incluso a ir contra el amor de Dios. Permanece constante esa búsqueda de uniones en las cuales el gran amor que buscaba no es el verdadero tú, que solo podrá saciar finalmente su corazón. La descripción con la que inicia el capítulo 7 de la vida es para el lector italiano de memoria manzoniana, el autor de los Promesos, dei Promessi Sposi, y me recuerda tanto una página de esa obra de Manzoni. De pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, comencé a exponerme a tales tentaciones y a tener el alma así gastada de tantas vanidades que me avergonzaba de volver a acercarme a Dios con esa particular amistad que da la oración. Y a esto contribuyó el hecho de que, aumentando los pecados, comenzó a mancarme el gusto y el placer de las prácticas de la virtud. Yo veía muy bien que el Señor, que aquello me mancaba, era porque yo os faltaba a vos. Una página de una belleza extraordinaria, de una actualidad y de una actualidad de esta esquizofrenia del hombre, dividido entre las cosas y Dios en su idolatría. Interesante la pérdida del gusto. Me falta el gusto de Dios. ¿Por qué? Porque ha cogido otro gusto. Como sabemos, Teresa llegará hasta el abandono de la preguera. Y es interesante que no da graves motivos. Vanidad, superficialidad, estupidez. Y aquí se pone en evidencia el objetivo último de toda tentación y mediocridad, el alejamiento de la relación con Dios. La descripción de los éxitos de la idolatría y de la vida mediocre de quien no se fía totalmente de Dios es magistral aquí en Teresa. Y dice ella, ¿por qué no contentarse de ir como los muchos? Es tan humana pero tan limitada cuando trata de defenderse del pensamiento de esta mediocridad. No habría hecho más mal a mí que a las otras.
que sin embargo eran personas santas. Sin embargo, las relaciones verdaderas de su vida se reducen, así el afecto hacia el padre ya enfermo y la división del corazón. Vivía, dice Teresa, una vida llena de infelicidades, porque mediante la oración veía más mis culpas. Por una parte me llamaba a Dios y por otra seguía al mundo. Las cosas de Dios me daban gran gozo, las del mundo me tenían atada. Fijaros este lenguaje, qué seriedad y qué descripción de la condición de mediocridad o de este cristianismo que no sabe nada, que está unido a Cristo, pero no. Es interesantísimo y de una modernidad impresionante este texto. En la oración tenía gran sufrimiento, porque el espíritu no era padrón, sino esclavo, y no conseguía encerrarme en mi interior. Desde este punto, el método de Dios hacía a punto, subrayaba el método pedagógico de Dios, castigar sus pecados dándole más favores. Y para Teresa era muy doloroso recibir de Dios, en vez de castigos, recibir más afectos. Y por eso, cuando estaba con Dios, me turbaban las afecciones del mundo. Era una lucha tan penosa que no sé cómo he podido soportarla siquiera un mes. Y verme objeto de otras gracias cuando había pagado tan mal las recibidas era para mí un tormento terrible. Finalmente, la fides, la confianza, el abandono. Teresa nos cuenta que había cesado de confiarse de sí misma para poner toda su confianza en Dios. Y llega la relación o la narración de la conversión como el encuentro es tan esperado, ¿no? Un día, entrando en el oratorio, vi una estatua que habían llevado allí para una cierta fiesta. Era un Cristo cubierto de llagas y que inspiraba tanta devoción que mirándola me turbé toda al verlo así redondo. Representaba al vivo lo que Él había sufrido por nosotros. Sentí tanto remordimiento por la ingratitud con que había pagado esas llagas. Me parecía que se me despedazaba el corazón. Este segundo elemento, después de haber visto el cambio de la imagen de Dios, esta búsqueda de Dios, muy cercana a la cultura de hoy, este deseo de poner juntos a Dios y las cosas que no son de Dios, aquí encontramos una página que podemos compartir muy bien con los jóvenes de hoy, incluso con los que son muy cercanos a la Iglesia, en los cuales encontramos sorpresas a veces de un paganismo increíble. Hay otras dos cosas importantes, pero solo voy a hablar de una, que hace relación a la relación del hombre con Dios en la oración. Yo de aquí solo quiero decir lo siguiente, que la famosa definición teresiana que conocemos y que ha sido colocada en el catecismo de la Iglesia Católica cuando habla de la oración interior, es tan centrada precisamente por el hecho de que habla de un encontrarse tantas veces a solas con aquel que sabemos nos ama. Es decir, no hay experiencia de Dios si no hay historia con Dios. No hay experiencia de amor con Dios si no has sufrido, en cierto modo, la experiencia de la misericordia de Dios. Decían los padres de la Iglesia, patideo. Es decir, es necesario, en cierto modo, sufrir la experiencia de la presencia de Dios. Hay otra página importante que sería importante analizar, que es el discurso sobre el encuentro con Cristo que encontramos en el capítulo 22. Aquí es una palabra penúltima. El encuentro con Cristo, ella también lo tuvo en el famoso capítulo 9, pero era un encuentro frágil. Dice en un cierto momento, y esto puede ser interpretado de varias maneras, no podía pensar que en Cristo como hombre, porque me faltaba como la profundidad del espesor del encuentro con este Dios.
como dirá más adelante, la divina humanidad de Cristo. Y será precisamente en el capítulo 22 de la vida donde ella hablará de en las famosas 2 razones, que son verdaderamente palabras que pueden ser colocadas en un tratado de cristología, donde se habla de esta divina humanidad, la necesidad de decir verdadero Dios y verdadero bueno, en cuanto que Él ha decidido, primera razón, de estar siempre con nosotros. Es un buen amigo, es insustituible esta presencia. Y la segunda gran razón, no somos ángeles, tenemos necesidad de la humanidad, de esta referencia histórica, tangible, concreta. Faltando esto, perdemos la relación con Dios. ¿Cómo decir? Os envío a la lectura de estas famosas grandes razones y concluyo con el último aspecto, que es un aspecto muy querido a nuestros jóvenes, la búsqueda de la verdad, palabras verdaderas. ¿Por qué tanto amor a la Biblia en este tiempo, la Sagrada Escritura? ¿Por qué? Porque es palabra verdadera, que como dice Teresa, hace aquello que dice, cumple aquello que dice. Hay una palabra con la que concluye el libro de la vida y que da lugar seguramente a la conversión de Wittgenstein. Y os voy a leer simplemente como conclusión esta palabra que Dios dice a Teresa, famosísima. Por desgracia, el tiempo pasa rápido. Hay otro elemento del que quisiera hablar, que es la dimensión de la comunidad, como se revela en la construcción de la nueva comunidad, del nuevo Carmelo, en el que Cristo da la imagen de la comunidad, diciendo, Él andaría con nosotros, haciendo referencia al lugar central de toda comunidad cristiana, que Cristo camina entre las personas. Pero terminando, leo esta última palabra de Teresa. Como son pocos los que me aman de verdad, dice el Señor a la Santa, si me amasen, yo no les escondería mis secretos. ¿Sabes tú lo que significa decir amarme verdaderamente? Comprender que todo es mentira, lo que no es grato a mis ojos. Comprenderás claramente lo que no es provechoso para tu alma. Y continúa Teresa, entendí bien el gran bien que surge de no tener en cuenta aquello que no nos pueda acercar más a Dios, y lo que sea para un alma proceder en la verdad, en la presencia de la verdad misma. Esto lo he entendido cuando el Señor ha querido hacerme entender de ser la misma verdad. La verdad a la que me refiero en el decir que la he comprendido es la esencia de la verdad, sin principio ni fin, de la cual dependen todas las otras verdades, como todos los otros amores de este amor, y todas las grandezas de esta grandeza. En Vida 41, 3 y 4. Si el tema de todo el libro de la vida, en síntesis, consiste en la reconstrucción del hombre a partir del encuentro con Jesús, entonces esta palabra es importante, es esencial. Encontrar en Jesús la verdad, que es el origen de la verdad, el amor, que es origen de todo amor, la grandeza, que es origen de toda grandeza. La obra pedagógica propuesta por el Señor a Teresa es esa, de buscar continuamente el significado, el origen escondido de las cosas, caminar en la verdad, encontrando las raíces de toda pequeña verdad y de todo pequeño amor en la gran verdad y en el gran amor, del cual todo lo otro es el origen. Todo es signo de su divina presencia. Y como dice Clemente Révola, un poeta italiano convertido, cualquier cosa que tú digas o hagas, hay un grito dentro. No se trata de esto, no es por esto, no es por esto. Y así todo manda o envía a una pregunta secreta. Es un acto, es un pretexto todo lo que tú haces. O como otro poeta, y me permitís esta referencia,
Eugenio Montale, un poeta contemporáneo: algún pájaro del mar se va porque todas las imágenes llevan escrito más allá. Todo lo que vivimos, todo lo que amamos, la verdad que buscamos, todo está dentro de la vivencia de cada día, que en realidad es sentido y sacramento de este más allá hacia el cual nos envía, que es el rostro beato del Señor Jesús.